tal? Bienvenidos a este video de Instruimos. Mi nombre es Andrés Betancourt, docente del Departamento de Química de Instruimos, y el día de hoy vamos a ver el tema de reacciones químicas, como lo vemos aquí. Entonces, empecemos de una vez. Una reacción química es un proceso en el que una o más sustancias iniciales, los reactivos, se transforman en otras sustancias diferentes que son los productos. Para que los reactivos se transformen, deben romperse los enlaces que unen sus átomos y luego estos se agrupan de otro modo formando nuevos enlaces y originando los productos. Vamos a explicar qué significa toda esta teoría que nos dan acá con los ejemplos que aparecen en los libros de Instruimos. Esto es una ecuación química que es la forma en cómo nosotros representamos lo que es una reacción química. Entonces lo que decimos es que acá a la izquierda tenemos las sustancias llamadas reactivos que se transforman en otras sustancias llamadas productos, que son diferentes a las que tenemos inicialmente. Antes, que son los reactivos, y después, que son los productos. Por ejemplo, ¿qué reactivos tenemos? Esto que es hidrógeno molecular y flúor molecular, que se transforman en otra sustancia llamada fluoruro de hidrógeno o ácido fluorhídrico. Bueno, en este caso gaseoso se le tiende a decir más fluoruro de hidrógeno. Y que en una reacción química hay una serie de símbolos que aparecen en esta ecuación de la reacción química, que son lo siguiente. Por ejemplo, estos paréntesis chiquiticos GGG significan en qué estado de la materia se encuentran esas sustancias, ya sean reactivos o productos. Si es S es sólido, L líquido, G gaseoso o AC en agua. En este caso las tres que están allí son gaseosas. Y pues las fórmulas químicas que ya hemos visto en capítulos anteriores o videos anteriores, que significa que por ejemplo esta molécula o esta sustancia que es H2 es una molécula de hidrógeno que tiene dos átomos de hidrógeno, lo mismo para el flúor, y acá tenemos un número grande que son los coeficientes estequiométricos, que en este momento eso va a ser un concepto que en un momento vamos a explicar para que todavía si de pronto tienen una duda de qué puede significar, ya enseguida lo vamos a aclarar. Ahora, ¿qué es una reacción química desde el punto de vista molecular? Vamos a representarlo. Esta es, por ejemplo, una molécula de hidrógeno, y eso lo que quiere decir esta ecuación es que una molécula de hidrógeno va a reaccionar con una molécula de flúor y ellas dos se van a transformar en moléculas de HF. O sea, de estas moléculas de hidrógeno con estas moléculas de flúor vamos a formar moléculas de HF, que es fluoruro de hidrógeno. Básicamente es como queremos representar una reacción química, que es ese proceso mediante el cual estas dos moléculas empiezan a producir esta nueva molécula que aparece aquí ya después. Antes, los reactivos, después, los productos. Bien. Acá en esta misma reacción vamos a ver otro aspecto importante de las reacciones químicas, que son las reacciones de óxido-reducción. Hay varios tipos de reacciones que tú podrás estudiar en los libros que tenemos en Instruimos, y hay una gran clasificación de ellas, como puede ser las reacciones de descomposición, las reacciones de combinación, de doble sustitución o desplazamiento, etcétera, etcétera. Pero hay una particular categoría de las reacciones químicas, que son las de óxido-reducción, que son en las que se transfieren electrones y que son muy preguntadas en los diversos exámenes como ICFES o exámenes como los de la Universidad Nacional, y que hay que tener un buen conocimiento porque aparte hacen parte de la educación básica que se enseña en los colegios también. De manera que este es, por ejemplo, el ejemplo que valga la redundancia, el ejemplo que venimos trabajando en este video, que es el de H2 más F2, que produce 2DHF, es una reacción de óxido-reducción, y vamos a explicar qué significa eso de óxido-reducción, que hasta ahora no lo entendemos. Es un proceso químico, una reacción en las que los estados de oxidación de las sustancias que están allí implicadas, y más que de las sustancias, de los elementos allí implicados, cambian. Entonces, recordando, debemos revisar los videos anteriores en donde explicábamos cómo asignar los números o estados de oxidación para las sustancias o los elementos implicados. Eso lo puedes ver en uno de los videos anteriores, como en el de funciones químicas. Allí decíamos cómo asignar estas cargas o estados de oxidación. Teniendo presente desde que ya tú sabes eso, pues recordemos que cuando están en estado molecular, por ejemplo, el hidrógeno va a tener un número de 0,
Solo va a tener +1 cuando está en un enlace químico con otro elemento, pero cuando estén así, el hidrógeno solo consigo mismo va a ser 0, lo mismo para el flúor, pero aquí tenemos que el hidrógeno sí va a tener un estado de +1 porque ya está enlazado con el flúor, entonces aquí 0 y aquí +1. El flúor acá también va a tener un 0 y aquí va a tener ya un -1. Recuerde que el estado de oxidación del flúor siempre va a ser -1. Son las reglas que se siguen para asignar esos estados o cargas de oxidación. Entonces, ¿qué vemos allí? Que el hidrógeno cambió de 0 a 1 más o +1 y que el flúor cambió de 0 a 1 menos o -1. Entonces, estos cambios se deben a que hay una transferencia de electrones, porque si se pierden electrones, el estado de oxidación se vuelve positivo, pero si se ganan, el estado de oxidación se vuelve negativo. Recuerda eso, si se pierden electrones, el estado de oxidación se hace más positivo o mayor, mientras que si se ganan electrones, el estado de oxidación se hace más negativo o menor. ¿Pero por qué ocurre eso? Pues porque los electrones son negativos y ganar electrones te va a hacer más negativo. Bien, entonces teniendo presente eso, pues acá vamos a ver esta guía que nos dice cuáles son las sustancias que llamamos las que se oxidan y cuáles son las que se reducen. Porque como vemos acá hay uno que aumenta su estado de oxidación porque pierde electrones y otro que disminuye su estado de oxidación porque los gana. Entonces hay dos procesos en esa reacción. Un proceso que se llama oxidarse, la oxidación, y un proceso que se llama reducirse, la reducción. ¿Quiénes se oxidan o quién es el que se oxida? El que pasa o aumenta su estado de oxidación, o sea, el que sube de un número más negativo a un número más positivo, el que va subiendo por acá. Y a esa sustancia se le va a llamar sustancia oxidada porque se está oxidando. Y se le llama agente reductor. ¿Por qué? Porque al oxidarse provoca que el otro se reduzca. Por ejemplo, ¿quién se reduce? El que baja de número de oxidación. Entonces, a eso se le llama reducirse y el elemento y sustancia que contenga el elemento se le va a llamar sustancia reducida y también se le va a llamar agente oxidante. ¿Por qué? Porque al reducirse provoca que el otro se oxide. Listo. En este caso vemos que el hidrógeno pasa de 0 a +1, de 0 a +1, o sea que se oxida. El hidrógeno que está pintado con esta raya verde se está oxidando, mientras que el flúor, que está de 0 a -1, desde 0 a -1 está bajando, o sea que se reduce. Por lo tanto, el hidrógeno aquí va a ser el que se oxida y va a ser la sustancia oxidada o agente reductor. Hidrógeno, agente reductor. Mientras que el flúor, que baja de 0 a -1, va a ser la sustancia reducida o agente oxidante. En este caso, el flúor es el agente oxidante. Bien, hay otra área relacionada con las reacciones químicas que se llama la estequiometría. La estequiometría es el área de la química que permite o estudia los cálculos a partir de las ecuaciones químicas. Acá hay un ejemplo que podrás encontrar en nuestros libros de Instruimos, en los cuales tenemos una reacción química y nos dan varios ejemplos o interpretaciones estequiométricas de esa reacción. Nos dicen que hay una molécula de metano, 2 moléculas de oxígeno que produce una molécula de CO2 y 2 moléculas de agua. Entonces, que eso también se puede decir que un mol de metano con 2 moles de oxígeno más un mol de gas carbónico y 2 moles de agua. Tú tal vez no podrás entender eso en este momento, pero eso es lo que vamos a explicar. Todo esto que aquí aparece, cálculos con moléculas, cálculos con gramos, reactivos, hace parte de lo que llamamos en la estequiometría todos los cálculos estequiométricos. Por eso, pues, están emparentadas estas dos palabras, ¿cierto? Cálculos estequiométricos son cálculos a partir de ecuaciones químicas, de cantidades, moléculas, moles, gramos, kilogramos, toneladas, reactivos límites, reactivos en exceso. Eso es lo que vamos a ver en unos cuantos ejercicios de forma muy resumida en este video. Bien, por ejemplo, con la misma reacción que veníamos, en la que tenemos H2 y F2, que produce 2F, porque este número aparece, que recuerda que te iba a explicar desde el principio por qué aparece allí este número. Pues bueno, volvamos a ver la representación molecular de esta reacción. Habíamos dicho que una molécula de hidrógeno, como la que tenemos aquí, va a reaccionar con una molécula de flúor, como la que tenemos aquí. Listo.
estas dos moléculas al reaccionar se transforman, se reorganizan en nuevas sustancias, como la que sale en los productos, que es el HF. Pero vemos que acá hay dos bolitas de hidrógeno, o sea, dos átomos de hidrógeno, mientras que acá hay dos bolitas de flúor, o sea, dos átomos de flúor. Entonces, con estas cantidades realmente no solo alcanzaría para una molécula de HF, sino para otra. Porque miren que hay dos bolitas de hidrógeno y entonces acá estas dos bolitas las tenemos y acá dos bolitas de flúor. Acá estos dos átomos o dos bolitas que los representan a los átomos los tenemos. Con estos reactivos, con estas cantidades de reactivos nos alcanza para estas cantidades de productos que son 2 HF, dos moléculas de HF, y por eso aparece aquí este 2 que es el que llamamos coeficiente estequiométrico. Nos dice la cantidad de moléculas que hay de cada uno. Aquí no aparece ninguno y no aparece 1 porque el 1 no se pone grande, listo, no se pone como coeficiente estequiométrico. Entonces, ¿qué vemos? Que una molécula de hidrógeno molecular con una molécula de flúor molecular produce dos moléculas de fluoruro de hidrógeno. Y esto siempre se va a tratar de mantener aun cuando aumentemos las cantidades de moléculas. De forma proporcional, esto quiere decir que se va a conservar la misma relación de cantidades. ¿Cómo así? Pues que si tenemos 10 moléculas de hidrógeno, vamos a tener 10 moléculas de flúor y van a producirse 20 moléculas de esto. O que si tenemos 100 moléculas de hidrógeno, se van a necesitar 100 de flúor y se van a producir 200 de fluoruro de hidrógeno. O que si tenemos 1.000.000 de moléculas de hidrógeno, se van a necesitar otro 1.000.000 de moléculas de flúor y se van a producir 2.000.000 de moléculas de fluoruro de hidrógeno. O que si tenemos la cantidad el número de Avogadro, ¿qué es eso? Son los 602.000 trillones de moléculas que se puedan tener de hidrógeno. Con los mismos 6.200 trillones de moléculas se van a producir el doble de esos 602.000 trillones de moléculas, pero de fluoruro de hidrógeno. Aproximadamente, y creo que tal vez esté fallando si son miles de trillones, pero ese es el número que llamamos 6,02 por 10 a la 23, porque es un 602 seguido de casi que de 21 ceros. En total, pues estamos hablando de una potencia de 10 a la 23, o sea, son una enorme cantidad de moléculas, que eso es lo que no lo escribimos todos esos ceros, sino que más bien los llamamos una mol. Es decir, una mol de todas esas moléculas de hidrógeno va a necesitar una mol de todas esas moléculas de flúor y van a formar 2 moles de moléculas de fluoruro de hidrógeno. Y lo mismo se va a seguir manteniendo. 10 mol de hidrógeno con 10 mol de flúor van a formar 20 moles de fluoruro de hidrógeno. Entonces, vamos ahora a reparar algo. Eso es en moles. Observemos que una mol de esto requiere una mol de esto para formar 2 moles de este fluoruro de hidrógeno. Resulta que los átomos tienen también una masa o un peso, debido a que los núcleos de ellos tienen protones y neutrones, y dependiendo de la cantidad de neutrones y protones, los átomos pesan diferente. Ese valor de peso atómico o masa molar realmente se encuentra en la tabla periódica. El peso atómico suele darse en unidades de masa atómica, en UMAS, y el equivalente a una mol de ellos se da en gramos, pero el número va a ser siempre lo mismo. Vamos a ver de qué estamos hablando. Por ejemplo, una mol de átomos de hidrógeno pesa 1 gramo. Un átomo de hidrógeno solo pesa una UMA, pero una mol de ellos pesa 1 gramo. Entonces, también tendremos que este hidrógeno de acá, una mol de hidrógeno va a pesar 1 gramo. Ese valor lo sacamos de la tabla periódica, es un valor que se encuentra en internet, en la tabla periódica, en libros, ¿cierto? No es un dato que se deba memorizar. Entonces, cada hidrógeno pesa 1 gramo, por decirlo así. Realmente es cada mol de hidrógenos, pero vamos a decir que cada hidrógeno pesa 1 gramo. Porque si nos vamos a lo estricto, un solo hidrógeno, o sea, un solo átomo de hidrógeno pesa una UMA, una unidad de masa atómica. Pero vamos a decir que pesa 1 gramo, haciendo referencia a que es una mol de átomos de hidrógeno. Los flúor pesan 19 cada uno.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Que este hidrógeno también va a pesar 1 y este también va a pesar 1 y que este flúor va a pesar 19 y este también 19. Entonces, ¿cuántos gramos de hidrógeno tenemos acá en esta mol de hidrógeno? Vamos a tener 2 gramitos, porque si cada hidrógeno pesa 1, pues acá tenemos 2 gramos de hidrógeno. Acá pues vamos a tener 38 gramos de flúor, pues porque cada flúor pesa 19. Y acá en total, ¿cuánto vamos a tener del fluoruro de hidrógeno? Todo lo que tenemos acá pesándolo. Si eso lo montamos en una balanza, nos da 40 gramos. Es decir, que se conserva la materia. Los 2 gramos de hidrógeno, si se ponen a reaccionar con 38 gramos de flúor, pues deben de producirme 40 gramos de lo que es una sustancia nueva, pero igual la masa va a ser la sumada de estas dos sustancias que son los reactivos, que van a ser 40. 2 más 38, 40. Eso se cumple en masa, en gramos. Acá en moles se cumple de casualidad porque no necesariamente si yo tengo un mol más un mol, acá me van a producir 2. En este caso casualmente sí, pero puede que un mol más un mol me produzca 3 en otra reacción química. O que un mol más un mol me produzca un mol también en otra reacción química. Por ejemplo, en la del agua. Entonces, siempre se van a conservar las cantidades de materia en masa, en gramos. Listo. Y entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en un ejercicio a mí me dicen, ve, tienes 2 gramos de hidrógeno, pero ya no tienes los 38 que necesitas, sino que tienes 50? ¿Qué vemos allí? Que realmente estos 2 gramos de hidrógeno todos se van a gastar, porque con 38 de flúor que haya se gasta todo. Pero de estos 50 de flúor van a sobrar 12, porque realmente solo se van a gastar 38. Como esto se gasta todo y se acaba primero y del flúor sobran 12 gramos, vamos a decir que el hidrógeno es el reactivo límite y de este el que sobra se le llama reactivo en exceso. Y de todas maneras se van a formar los 40 gramos de fluoruro de hidrógeno porque pues finalmente solo teníamos 2 gramos de hidrógeno y con 2 gramos alcanza para 40 gramos de esto, porque mire que acá nos lo dicen. 2 gramos de hidrógeno alcanza para 40 gramos de fluoruro de hidrógeno siempre y cuando tengamos los 38, al menos los 38 gramos de flúor aquí. Ahora sí, procedamos a hacer ejercicios. Por ejemplo, aquí tenemos, a continuación se observa la reacción entre el yoduro de cromo, hidróxido de potasio y cloro, para formar cromato de potasio, peryodato de potasio, cloruro de potasio y agua. Si se desea balancear la reacción por el método de óxido-reducción, se deben asignar los estados de oxidación o números de oxidación. Estos quedan bien asignados de la forma. Entonces nos dan 4 opciones de cómo le vamos a poner los números de oxidación. Recuerda que esto que vamos a hacer es un ejercicio casi que ya revisamos en videos anteriores cuando estuvimos trabajando funciones químicas y enlace químico. Entonces vamos a asignar esos números de oxidación con esas reglas que vamos a mencionar de forma muy reducida. Recordemos que acá para partir de la asignación de estos números, pues vamos a basarnos en el yodo, que es un elemento del grupo 7, que cuando está así en este tipo de compuestos, uno el elemento del grupo 7 con otro, siempre van a tener menos 1, y entonces para compensarlo, como hay 3 yodos, pues el cromo va a tener 3 positivos. Aquí, hidrógeno debe ser más 1, el oxígeno siempre es menos 2, entonces para balancearlo necesitamos el potasio que es más 1, que al ser del grupo 1, pues va a tener un estado positivo de más 1. El cloro está molecular solo, entonces le vamos a poner un estado de 0. Aquí vamos a tener el oxígeno menos 2 y entonces al potasio le vamos a dejar un más 1 por pertenecer al grupo 1 de la tabla periódica y el cromo para compensarlo debe de tener más 6. En este caso tenemos un oxígeno con menos 2, el potasio igual más 1 y el yodo va a necesitar un más 7. El cloro, el potasio más 1 y el cloro menos 1 hubiéramos podido hacerlo al revés porque el cloro también es del grupo 7A de la tabla periódica, va a tener un número de oxidación menos 1 cuando esté solamente con otra sustancia como un metal, cuando esté con un metal, ¿cierto? Hay que hacer esa claridad porque cuando está con el oxígeno no es así. Y en el agua, pues el hidrógeno es más 1 y el oxígeno es menos 2. ¿Cuál de las opciones de respuesta coincide con estos estados de oxidación? Pues vemos que la opción A. Son los mismos estados de oxidación que tenemos allí. Bien, ahora nos preguntan ya con esto asignado cuáles son los átomos que modifican su número de oxidación. Vemos que el cromo aquí está en más 3 y después acá está en más 6. Entonces el cromo puede ser entonces la B o la C, que tienen al cromo.
El yodo está acá en -1 a la izquierda en reactivos y pasa a +7 en productos, entonces el yodo también. Y la única que tiene a cromo y a yodo es la C, porque la B ya no la tiene. Y efectivamente el cloro está acá en 0 y pasa acá a -1. Esa es la opción correcta, la C. Cromo, yodo y cloro. Bien, y nos dicen los agentes reductores de la ecuación mostrada son. Entonces, para saber cuáles son los agentes reductores, recordemos esta tablita que vimos hace un momentico. Los reductores son los que bajan su número de oxidación. Entonces vamos a ver el cromo, lo aumenta. Entonces no, aquí vemos que los agentes reductores, perdón, vamos a corregir aquí, es aquella sustancia que aumenta su número de oxidación. Basta con ver este diagrama en el cual se nos muestra que un agente reductor es aquella sustancia que se oxida o que aumenta su estado de oxidación. Cuando se ceden electrones, cuando se regalan, el número va a aumentar, se oxida la sustancia, entonces va a ser una sustancia oxidada o un agente reductor. Entonces, efectivamente, vamos a ver quiénes son aquellos que aumentan su estado de oxidación. El cromo lo aumenta porque va de 3 a +6, entonces el cromo debe estar allí como agente reductor. ¿Quién más está por allí? El cromo. El yodo lo aumenta también, miren que el yodo pasa de -1 a +7, aumenta, y ya no más. La única opción que tiene a cromo y a yodo es la D, porque son los átomos que pierden electrones. Efectivamente, ceder electrones, perder electrones es aumentar el número de oxidación. Y ahora, ¿qué coeficientes balancean la ecuación química? Recordemos que balancear la ecuación química es que las cantidades que queden acá sean las mismas que queden aquí. Yo me voy a devolver un poco para recordarles qué era balancear. Y recuerden que cuando teníamos aquí estas cantidades decíamos que una de hidrógeno con una flúor necesitaban 2 de esta, precisamente porque acá habían 2 hidrógenos y acá también. Al principio no lo sabían. Recuerden que cuando teníamos esto acá, aquí al principio de esta forma, allí esto no estaba balanceado aquí abajo. ¿Por qué? Porque habiendo aquí 2 hidrógenos, acá solamente teníamos uno, y habiendo 2 flúor aquí, a la derecha solo teníamos uno, entonces no estaba balanceado, por eso necesitábamos otro y decir que aquí habían 2. Eso era balancearlo. Eso es básicamente lo que vamos a hacer en ese ejercicio en el que estamos trabajando en este momento. Vamos a volver a avanzar aquí en toda esta parte y vamos a ver de qué manera podemos seleccionar allí esos números o coeficientes que la van a balancear. Tenemos que acá hay un cromo y acá hay uno, ¿cierto? Entonces, miren una situación. Los coeficientes que balancean la ecuación química son, estos números son los que debemos de asignar aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a la izquierda de cada fórmula. Por ejemplo, en la opción A nos dicen que acá iría un 1, pero en la opción B nos dicen que acá iría un 2, lo mismo la C y lo mismo la D. En la opción A dicen que acá iría un 4, pero que acá iría un 1, que acá iría un 3 y que acá iría un 5. Entonces miren que la forma en cómo esto se resuelve de forma más directa, sin tener que entrar a balancear yo todo eso por oxidorreducción, la idea es que no cometan ese error, porque obviamente en el colegio o en tu universidad tú puedes, digamos, si el profesor te dice, balancea esto por oxidorreducción y no te da opciones de respuesta, pues tú sí tienes que realizar el proceso de oxidorreducción. Pero aquí simplemente basta con verificar las opciones de respuesta para ver que se cumpla la conservación de la materia, es decir, que hayan las mismas cantidades a la izquierda y a la derecha de la flecha, o sea, en los reactivos y en los productos. Entonces vemos que el cromo, por ejemplo, está en la primera sustancia, aquí, en la primera, y el cromo también está en la cuarta. Entonces vamos a ver en cuáles de las opciones. Aquí en esta, miren que aquí nos muestran la B. ¿Por qué? Porque el cromo es la B solo es la única opción donde acá hay 2 de cromo y en la cuarta hay 2 de cromo. ¿Por qué en la cuarta? Porque mire que esta es la sustancia número 4. 1, 2, 3, 4. Es decir, 2 cromos acá y 2 cromos acá. En las demás no hay la misma cantidad aquí que en la cuarta. Acá hay 1 y acá hay 3. 2 y 2, que es la opción correcta. 2 y 1,
no se puede, 2 y 6 no se puede. Esta es la única. Pero tú también puedes verificar eso, por ejemplo con el 64. Ese 64 dice que por ejemplo hay 64 potasios. Vamos a ver si acá sí hay 64 potasios. ¿Por qué? Porque miren que acá hay 2, con este 2 hay 4, ¿cierto? Más estos 6 que tiene esta sustancia acá harían 10, más estos 54 de acá habrían 64. Y así podrás verificar todos los coeficientes. ¿Qué quiere decir esos coeficientes? Que hay 2Cr y 3, 64KOH, 27Cl2, 2K2CrO4, 6KIO4, 54KCl y 32H2O. Con eso, ya sabiendo eso, verifica tú con cada una de las elementos que allí aparecen con cada uno de los símbolos y verificarás o te darás cuenta de que sí se cumple la conservación de la materia. Ahora vamos a ver el último set de preguntas en el que tenemos esta otra donde el anhídrido oftálico es un compuesto orgánico derivado del ácido oftálico de fórmula la que allí aparece. Es utilizado en la manufactura de plastificantes y polímeros. El método más común para la producción de anhídrido oftálico es mediante la oxidación del ortosileno, como se muestra en la siguiente reacción. Esta es la reacción química. Todo esto es, por lo visto, una contextualización de la reacción química, pero realmente lo que vamos a hacer es utilizar esta reacción química. Nos dicen cuáles son los pesos moleculares del CH10, C8H10, O2, C8H4O3 y H2O respectivamente. Entonces vamos simplemente a utilizar que el carbono tiene un peso de 12 gramos o 12 UMAS. 12 UMAS, un átomo o 12 gramos, una mol, ¿cierto? Lo mismo el hidrógeno tiene un peso de una UMA, un átomo o un gramo, una mol de átomos, ¿cierto? Y el oxígeno tiene un peso de 16 UMAS, un átomo de oxígeno o 16 gramos, una mol de átomos de oxígeno. Entonces simplemente es sumar. Por ejemplo, para el C8H10 vamos a sumar 8 carbonos, cada carbono con 12, y 10 hidrógenos, cada hidrógeno con 1. Si usted suma ese peso de esos 8 carbonos y ese peso de esos 10 hidrógenos, te va a dar 106. Vemos que todas las opciones de respuesta tienen el 106, entonces no va a ser un criterio de selección. Más si el del oxígeno. El oxígeno son 2 oxígenos. Realmente, cada oxígeno tiene un peso de 16, o sea que un oxígeno molecular va a tener un peso de 32. Por eso la opción de respuesta va a ser la A. Las demás no tienen 32. Tú dirías, ¿por qué no podría ser la C o la D que tiene 16? Pues realmente la molécula de oxígeno tiene 2 oxígenos. Cada uno de 16 da 32. ¿Y será que esto no afecta acá? Sí afecta, pero para la reacción. Acá no nos están preguntando cuál es el peso de oxígeno que se necesita en la reacción. No, nos dicen el oxígeno molecular O2 solo, ¿cuánto pesa? Y pues solo pesa 32. Ya podrás verificar los otros dos pesos moleculares que correspondan con estos dos. Aquí, si se ponen a reaccionar 6 moles de oxígeno con suficiente ortosileno, se espera que las moles de C8H4O3 y H2O obtenidos sean respectivamente. Bueno, entonces acá lo que tenemos que hacer es, con esta reacción, que es la misma que tenemos aquí, la vamos a poner un poco más grande, entender que si yo tengo 3 moles de oxígeno, ¿por qué oxígeno? Pues yo sé que de este tengo una, pero nos están preguntando oxígeno y ortosileno. Entonces nos dicen que este oxígeno se va a poner a reaccionar con suficiente cantidad de eso, o sea, lo que se necesite, o sea, con una mol o con más de una mol, de modo que todo el oxígeno se gaste. Entonces ya sabemos que 3 moles de oxígeno se van a producir una mol de este y van a producir 3 moles de agua, ¿cierto? Eso es lo que se sabe. Ahora, miren que nos dicen que no tenemos 3 moles de oxígeno, sino 6 moles. Entonces, ¿cuánto se va a producir de esto y de esto? Pues simplemente una regla de proporción, o que ni siquiera tiene que hacerse una regla de 3, es algo casi que visual. Si 3 de oxígeno me producen 1 de este y 3 de este, entonces 6 me van a producir 2 de este y los mismos 6 de este. Si no lo ves de pronto de forma tan fácil, puedes hacer una regla de 3 y verificar que estas dos cantidades sean lo que estamos diciendo. Entonces se producen 2 de C8H4O3 y 6 de H2O. Respuesta correcta, la B. Bien. Y para terminar esta pregunta, donde dice que se ponen a reaccionar 212 gramos de C8H10 con 160 gramos de oxígeno.
cuál es el reactivo límite. ¿Cómo se calcula el reactivo límite? Pues recordemos lo siguiente. Vemos que en la reacción química se necesita 1 mol de este y se necesitan 3 moles de este, ¿cierto? Pero veámoslo en masa o en peso, con estos pesos del carbono, hidrógeno y oxígeno. Vamos a necesitar 106 gramos de este. ¿Cómo lo calculas? Pues recuerda, sumando 8 carbonos, cada uno 12 gramos, y 10 hidrógenos, cada uno de 1 gramo. Eso nos da 106 gramos. Y acá, ¿cuánto oxígeno necesitamos? Necesitamos 96 gramos, porque cada oxígeno pesa 16 por 2 de la molécula 32, y como hay 3 moléculas, 3 por 32 nos da 96. Eso quiere decir que 1 mol de esta sustancia requiere 3 de oxígeno, o que 106 gramos de esta sustancia requieren 96 gramos de oxígeno. Eso es lo que se necesita o lo que se requiere, es decir, las cantidades estequiométricas. Pero nos dicen que se tiene 212 gramos de este y 160 gramos de este. Ya no vamos a ver más con moles, sino en gramos, porque así es como nos lo están planteando. Si nos dijeran que tuviéramos estas cantidades en moles, pues lo hacíamos en moles. Pero acá nos lo dicen en gramos, vamos a hacerlo en gramos. Entonces, ya sabemos que necesitamos lo que está en azulito, pero que tenemos lo que está en rojito, 212 de este y 160 gramos de este. Entonces, ya sea en moles o en gramos, la forma de verificar cuál es el reactivo límite es simplemente dividir lo que se tiene entre lo que se necesita de cada sustancia. Y el que dé la menor división o la mejor razón de comparación va a ser el que se acaba primero, porque quiere decir que comparativamente con lo que se necesita hay una menor cantidad. Entonces, por ejemplo, si dividimos 212 entre 106, esto nos va a dar una cantidad de 2, esa división. Y si dividimos 160 entre 96, eso nos va a dar 1,67. Por ende, esta es la menor cantidad y este es el que se va a acabar o a agotar más pronto, más rápido, primero. Se va a agotar primero el oxígeno, por lo tanto, es el oxígeno el reactivo límite, porque es el reactivo que se gasta primero. Ese es el reactivo límite. Podríamos pensar en la D que también nos muestran el oxígeno, pero miren que el argumento no es nada válido, porque es el reactivo que está en exceso, no. Es de hecho el reactivo que se acaba primero, el límite. De hecho, reactivo límite no va o es totalmente lo contrario a lo que dicen en la opción D, que es reactivo en exceso. Y por eso escogemos la opción A. Muy bien, esperamos que este video les haya gustado. Para más contenido sigan conectados con nuestra plataforma virtual. Gracias y hasta pronto.